Muy buenas tardes. Hoy presentaremos la defensa de laringe y faringe. Mi nombre es Jan Rojas Aguilar. Comencemos. Faringe es un órgano músculo fibroso, revestido por mucosa y situado entre la base del cráneo y el cuello. Se comunica con la nariz y con la boca, con la tráquea y con el esófago. Forma. Tiene forma de embudo. Dimensiones. En el hombre mide de 13 a 15 centímetros, que se encuentra desde la base del cráneo hasta la vértebra C6, con un diámetro de 4 a 5 centímetros al nivel de las coanas. Como presentaremos, en la mucosa, no, la estructura de la faringe tiene una mucosa, una aponeurosis infrafaringea, músculos constrictores y elevadores, y una aponeurosis perifaringea. Como hemos mencionado, la faringe está constituido por una parte fibrosa, por una parte muscular y una mucosa. En la parte eh, túnica fibrosa presentaremos la fascia faringo-basilar, que desde su origen es en el tubérculo faríngeo o occipito faríngeo, en su cara inferior de la apófisis basilar, hasta que continúa por el borde antero interno del conducto carotídeo, por el agujero rasgado anterior y desciende lateralmente hasta el borde posterior de la lámina interna de la apófisis pterigoides. Otro se inserta en el rafe pterigomandibular. Luego encontramos en la parte, en las astas de los hioides, entre la mayor y la menor, el borde posterior del cartílago tiroides y la cara posterior del cartílago cricoides. En su túnica muscular presentaremos los constrictores. Un constrictor superior que está conformado de forma cuadrilátera, tiene forma cuadrilátera, que se inserta en el pterigofaringio, en su borde posterior, y el pars bucofaringio, que está en el rafe pterigomandibular del bucinador, y otro, el glosofaringio, que en su extremo posterior de la línea miloidea. Sus fibras se entrecruzan y terminan en la sutura del rafe faringio. Constrictor medio. Tiene una forma triangular, que en su borde posterior es con la asta menor del hueso hioides, luego con su asta superior del hueso hioides, este músculo va en forma de abanico y se forma el rafe faríngeo. El constrictor inferior de la faringe también forma similar cuadrangular. Sus orígenes son en la cara lateral del cartílago tiroides, luego en el arco fibroso del cartílago cricoides, sí, y en su borde inferior, acabando en el cartílago cricoides, dirigiendo en forma de rafe, hacia el rafe faríngeo. Los músculos elevadores. Son
el músculo estilofaringio, que se origina en la cara interna de la base de la apófisis estiloides. Va a un as faringio y un as epigrótico. Y un as cricoideo. Su músculo petrofaringio, que se origina en la cara posterior inferior del peñasco, lateralmente al conducto carotidio. Músculo palatofaringio, que se origina en 3 haces y termina en los haces posteriores de la mucosa faringea. Luego encontraremos una fascia, llamada la afasia perifaringea, que está revestimiento externo de los músculos extensores de la faringe hacia la lengua. La mucosa tendrá 3 porciones: una nasofaringe, un orofaringe y una faringe inferior. El orofaringe, no, nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. El nasofaringe tiene forma cuboidal, cual se describe que está tapizado por epitelio respiratorio. Encontraremos un receso llamado el receso de Rosenmüller. Luego encontraremos en la bucofaringe, en forma cúbica, que tiene en su pared superior está formado por el velo del paladar. En su parte anterior continúa con el istmo de los fauces. En la parte posterior presentan estrías verticales y elevaciones que corresponden. Y en su pared lateral encontramos la amígdala tonsilar o palatina. Mientras que en el laringofaringe encontramos 3 segmentos: un segmento anterior, lateral y posterior. En aquí encontraremos ciertas estructuras, como el anillo linfático de Waldeyer, que es la amígdala lingual, la tonsillar, la faringea y la tubárica. Irrigación. La faringe está irrigado por la faringe ascendente, por el pterigo palatino, por el palatino inferior y las tiroideas superior e inferior. Los nervios es por el plexo faringio, del glosofaringio y del vago, y la cadena simpática, que tiene sensibilidad, depende a los pares craneales. Ahora comenzaremos hablando de la laringe. Es un órgano músculo cartilaginoso tubular e impar, simétrico, e interviene en la fonación y en la respiración. Se sitúa en la parte media y anterior del cuello, por delante del esófago y de la faringe, por debajo del hueso ioides y por encima de la tráquea. Su relación se encuentra entre la vértebra 3 hasta la 6.
presentaremos las siguientes cartílagos. Encontramos el cartílago tiroides, el cartílago cricoides, el cartílago epigrótico, los cartílagos accesorios y los cartílagos aritenoideos. Y también encontramos los accesorios que son de Morgani y de Santorini. Mencionaremos primero el cartílago tiroides, que dice que tiene forma de escudo. En su cara externa o lateral encontramos, en su cara anterior encontraremos el que es más prominente en los hombres llamado el nuez de Adán, que en las mujeres. Mientras que en su cara lateral presentan las crestas oblicuas en puntos de inserción, como el esternoioideo, el tiroioideo y el constrictor inferior de la faringe. En su cara interna o dorsal de la tiroides tenemos puntos de inserción de los ligamentos. Tiro epigrótico, luego las cuerdas verdaderas y falsas, y una membrana revestida de mucosa. En su borde superior se encuentra una membrana llamada la tiroioidea, mientras que en su borde inferior es corto y sinuoso, encontramos la membrana tirocricoidea. En sus bordes posteriores encontramos dos astas o dos cuernos, los cuernos superiores y los cuernos inferiores. En los cuernos superiores se insertan los ligamentos tiroideos laterales y los astas inferiores se unen al anillo del cartílago cricoides. Anillo cricoides, forma de un círculo que en su arco anterior es un poco más grueso, mientras que en su lámina, que se encuentra posteriormente, es transversal y convexa. Luego hablaremos del cartílago epigrótico, que significa boquilla de flauta. Es un cartílago impar en una válvula de vía aérea, tiene forma de hoja y presenta las siguientes caras. En su cara anterior es en sentido vertical, que pasa por el bolo alimenticio o líquido hacia la faringe, mientras que en su cara posterior es cóncavo, en sentido transversal y convexo, verticalmente. Encontramos una estructura llamada el mango, que es delgado, que está unido por un ligamento llamado el tiro epigrótico. Luego hablaremos del cartílago aritenoideo, en forma de reja. En su cara interna o medial está lisa y tapizada por mucosa, mientras que en su cara anterolateral presentan dos fosas, una superior llamada fosa triangular y otra inferior llamada fosa oval. En su cara posterior encontramos una parte cóncava para la inserción de los músculos aritenoideos.
Y en su base encontramos una parte anteromedial o apófisis vocal para la inserción de los ligamentos vocales y un posterolateral que presentan inserciones del músculo crico aritenoideo posterior, crico aritenoideo lateral y en relación con el cartílago cricoides. Encontraremos los accesorios llamados de Santorini y de Morgani. Son pares y pequeños y son a veces inconstantes. Luego encontraremos articulaciones de la laringe, que son mediante la unión de las membranas. Entre el hueso hioides y el cartílago tiroides encontramos la membrana tiroidea. Entre la tiroides y la cricoides encontraremos la membrana cricotiroidea. Ahora presentaremos músculos de la laringe. Se clasifican extrínsecos e intrínsecos. Los extrínsecos son el esternotiroideo, el tiroideo, el constrictor inferior de la faringe. Los músculos intrínsecos son los músculos cricotiroideos, los músculos cricoaritenoideos, los músculos cricoaritenoideos laterales y los músculos relajadores, las cuerdas vocales. Su mucosa. Internamente es una membrana de mucosa revestida en la laringe. Es de tipo ciliado y que cubre los ventrículos en toda su superficie. En su configuración encontramos un piso superior o supraglotis, otro medio que se llama ventrículo laringio y otro inferior infraglotis. Arterias. La arteria principal de la laringe es la laringe superior, el cricotiroidea y la laringe inferior. La laringe superior es arteria de la tiroidea superior descendente, que perfora en su porción lateral de la membrana tiroidea. También pasa el nervio laringio superior y proporciona sangre a la mitad superior de la laringe. Luego la cricotiroidea se relaciona con la tiroidea superior, que penetra a través de la laringe, a través de la membrana cricotiroidea y irriga la mitad inferior de la laringe. Además, irriga la faringe y el esófago. La laringe inferior es rama de la tiroidea inferior, acompañada por el nervio laringio inferior, y se introduce por debajo del músculo constrictor de la faringe, e irriga la mucosa y los músculos posteriores de la faringe. Nervios. El nervio laringio superior, que es del vago, proporciona fibras sensitivas hacia la porción interior de la laringe, por arriba de las cuerdas vocales, y algunos filetes motores, como los músculos aritenoideos. En su rama externa, el nervio laringio superior inerva el músculo cricotiroideo. El nervio laringio inferior o recurrente inerva los demás músculos intrínsecos, que provienen del nervio accesorio. Los dos nervios laringios o fibras forman la asa de Galeno. Su fisiología de la laringe es la protección, la respiración y la fonación. La fonación a cambios de tensión y longitud mediante las cuerdas vocales.
que forma una hendidura glótica o glotis. En este tono forma las vibraciones en las cuerdas vocales para modificar el movimiento hacia la lengua y los labios. Respiración. Durante las cuerdas vocales que abducen en forma activa, este contribuye a la regulación del intercambio gaseoso en el pulmón y en el mantenimiento del equilibrio del ácido base. Y protección. ¿Por qué? Cierra la abertura laringea, cierra la glotis y cierra cese la respiración y el reflejo del tos. Como observaremos, encontramos el cartílago tiroides, cricoides y el cartílago aritenoideo. Encontramos en sus porciones superior, inferior y laterales en la base. Se encuentra en la parte anterior y media del cuello. Como observamos, vemos las cuerdas verdaderas, luego encontramos la epiglotis, luego encontramos la mucosa, luego una comunicación entre la lengua y la epiglotis, encontramos los músculos, luego encontraremos la comunicación entre el cartílago tiroides, los músculos intrínsecos de la laringe. Luego observaremos los músculos intrínsecos, como hemos mencionado, su inervación e irrigación está formado por el vago y el accesorio, por el laringio superior y el laringio inferior. Encontramos la abertura en la laringe superior, que es la comunicación entre la respiración alta y la respiración baja. Luego encontraremos los pliegues aritenoideos epigróticos. Los cartílagos aritenoideos. Luego encontraremos el receso piriforme. Está en la parte, como hemos mencionado, que se llama, esa comunicación que se llama vallécula, entre la porción bucal y la porción laringea. Observamos las estructuras internamente de la laringe, la epiglotis, su porción mucosa. Luego encontraremos el cartílago cricoideo. Encontraremos también unas estructuras hacia abajo del cartílago. Encontraremos el vestíbulo, el pliegue vestibular, el pliegue vocal, que aquí se encuentran las cuerdas vocales verdaderas y las cuerdas vocales falsas. Como se observa, la función de la laringe es protección, respiración y fonación. Como se observa, encontramos las cuerdas vocales, la epiglotis, el repliegue mucoso y encontramos ahora la faringe en su parte posterior. La faringe es un músculo mucoso que se encuentra en la parte posterior de la laringe. Encontraremos ciertas estructuras. Antes de eso, tenemos tres porciones: una nasofaringe, bucofaringe y laringofaringe. Luego encontraremos los músculos relacionados, como ser los músculos que están en la parte interna y posterior de la laringe. Y con esto hemos concluido el tema de la exposición de laringe y faringe. Muchas gracias.